Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición más usuales son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Los cuartiles se usan con frecuencia en los datos de ventas y encuestas para dividir las poblaciones en grupos. Los cuartiles son tres valores llamados Q1, primer cuartil, Q2, segundo cuartil y Q3, tercer cuartil. El 25% de los datos son menores o igual a Q1. El 50% de los datos son menores o igual a Q2. El 75% de los datos son menores o igual a Q3. El uso de cuartiles en las encuestas puede proporcionar información valiosa sobre la dispersión de las dispuestas y ayudar a identificar la presencia de sesgos o tendencias en los datos recopilados. Por ejemplo, si el primer cuartil y el tercer cuartil están muy cerca uno del otro, la distribución de respuestas puede ser más uniforme y no mostrar grandes diferencias entre los participantes. Por otro lado, si hay una gran brecha entre el primer y tercer cuartil, puede indicar una dispersión en las respuestas y la presencia de respuestas extremas o atípicas. Esto puede ser útil para identificar patrones o líneas de pensamiento en un grupo de encuestados. ¿Qué son los quintiles? Los quintiles se utilizan comúnmente en estadísticas y análisis de datos para examinar la distribución de una variable y comprender cómo se distribuyen los valores en la muestra o población. Al dividir los datos en quintiles, se pueden analizar las características y comportamientos de diferentes segmentos de la población, lo que puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. ¿Qué son los deciles? Un decil se utiliza principalmente para definir sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar, es decir, según el total de dinero que aporta él o los integrantes de un hogar, dividido por el número de miembros de este. Permite diferenciar a la población por nivel de ingresos según integrantes de la familia. ¿Qué son los percentiles? Un percentil es una medida estadística para comparar resultados. Nos permite saber cómo está situado un valor en función de una muestra. Es una medida de posición no central que divide en 100 partes iguales una distribución ordenada de datos. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información de un solo vistazo, que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. Las medidas de dispersión más utilizadas son: Rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. El rango suele ser utilizado para obtener la dispersión total. La varianza es un concepto estadístico que nos permite entender mejor los datos. Además, nos ofrece múltiples capas a las que podemos aproximarnos desde un punto de vista intuitivo. Ayuda a comprender la noción de dispersión. Desde uno más formal, permite múltiples aplicaciones en el ámbito de las estadísticas. Desviación estándar. Mide la dispersión de los valores en torno a la media de dichos valores. En otras palabras, determina cuánto difieren los valores entre sí. Es útil para saber cuánta variación hay en los datos obtenidos. Relación entre las variables. El rango, la varianza y la desviación estándar son medidas utilizadas en estadísticas para describir la dispersión o variabilidad en un conjunto de datos. El rango es la diferencia entre el valor mínimo y máximo de un conjunto de datos y es una medida simple de la dispersión, que solo consideran los valores mínimos y máximos. Mientras que la varianza y la desviación estándar son medidas más precisas y completas que tienen en cuenta todos los valores del conjunto de datos.